Atomayor del Rey es un pueblo rodeado por las montañas de la Cordillera Oriental. Ubicado al este del país, a 110 kilómetros de Santo Domingo, es la capital de la provincia Atomayor, limitada al sur por la provincia San Pedro de Macorís, al este por el Ceibo, al oeste por la provincia Monte Plata y al norte por el Océano Atlántico y la bahía de Samaná. La fundación de Atomayor del Rey se da en 1520, en principio, como su propio nombre lo indica, como la mayor hacienda de campo destinada a la crianza de ganado. La fundación se le atribuye a Francisco Dávila, tesorero real, regidor perpetuo y capitán de la isla La Española para la época. Los primeros pobladores de Atomayor del Rey provinieron de África. Se trataba de negros esclavos traídos desde aquel continente. De hecho, en 1540, Francisco Dávila informó al rey Carlos V la posesión de 250 negros esclavos de ambos sexos asentados en dicho territorio. En el año 1502 vino Nicolás de Obando, y Nicolás de Obando ya había llegado Colón anteriormente. Y cuando viene Nicolás de Obando, llega por encomienda del rey de España y comienza a repartir tierra, y esa tierra comienzan a tener dueños que realmente no eran dueños, sino gente que se apoderaron de esa tierra. Como una forma de preservar sus bienes, Francisco Dávila creó en diciembre de 1541 lo que se conoce como el Mayorazgo de Dávila, dentro del cual se encontraban todos los hatos y bienes de su propiedad, incluyendo a Atomayor del Rey. Para entonces el mayorazgo se concebía como una figura jurídica que permitía conservar diversos bienes relacionados entre sí, sin que dicho vínculo pudiera romperse. Así los bienes podían pasar de heredero en heredero. Atomayor tuvo 25 dueños. El primero fue Dávila y la última fue Mercedes de la Rocha, que supuestamente donó la tierra donde hoy está el Parque Atomayor. Aunque el Atomayor del Rey se funda en 1520 para la crianza de ganado, los primeros registros de su fundación como pueblo hablan de 1739. Sin embargo, la donación oficial de los terrenos en donde está asentado se materializa varios siglos después. Atomayor tiene una población de 85.017 habitantes. Arroja el censo de 2010, de los cuales 43.342 son hombres y 41.675 son mujeres. Hasta 1984, Atomayor fue un municipio de la provincia El Ceibo. Y Atomayor para mí es un pueblo heroico, un pueblo que cuando nace como provincia en el 1984 ya tenía sellado una larga estela de sangre, de muertos, de persecuciones, de torturados, de perseguidos y de exiliados, producto de que fue un pueblo que supo amar a la libertad, que supo amar su historia y que supo amar sus antepasados. Desde siempre la economía de Atomayor ha girado en torno a la crianza de animales. Tradicionalmente Atomayor ha sido una ciudad ganadera. El este está relacionado con el ganado. Hace más de 50 años la economía de este pueblo ha dado un giro a otro producto no tradicional. Bueno, aquí somos la ciudad del cítrico, o sea, la provincia mayor productora de cítrico del país. Manuel de la Cruz es el gobernador de la provincia. Es un reconocido contador público. Como los cítricos han tenido problemas con esta enfermedad que ha surgido, entonces ya se está buscando otra opción, que es la chinola. En una visita sorpresa a Atomayor, el presidente Danilo Medina decidió invertir 74 millones de pesos en la producción de chinolas. Yo entiendo que aquí estamos produciendo tanta chinola que cuando viene a ver nos van a decir la ciudad de la chinola. Atomayor del Rey disfruta de actividades culturales de siglos, con los negros esclavos que llegaron aquí como primeros pobladores. Entre 1520 y 1540 también llegaron las fiestas de palos, que han dejado profundas raíces. Las fiestas de palo es la tradición mayor que en Atomayor se celebra.
Héctor Camilo Polanco, Chipa, abogado y comunicador de Atomayor del Rey, habla de las fiestas de palos que aún se celebran en diversos puntos de aquí y que son celebraciones ancestrales. Cita la fiesta de palos de Manchado, que se desarrollan en enero en honor a la Virgen de la Altagracia. La de Hierbabuena, que se celebra en diciembre en honor a Santa Lucía. La de los toros, que se celebran en agosto en honor a la Virgen de la Altagracia. Y de la Media Chiva, que se celebran como inicio de las fiestas patronales. El municipio entero de Atomayor del Rey, su expresión cultural es la fiesta del palo. Manuel Antonio Sosa Jiménez, en su libro Atomayor del Rey, recoge que en este pueblo las manifestaciones culturales con mayor arraigo son la plena, los palos, el valsié, la mangulina, la salve, el merengue, el rezo cantao, entre otros. Yo defino Atomayor como la tierra más acogedora. Las fiestas patronales se celebran en septiembre en honor a la Virgen de las Mercedes. En las patronales se desarrollan conferencias y charlas sobre temas sociales, históricos y culturales. También cada noche se presentan grupos artísticos nacionales y locales en las proximidades del parque municipal. Las fiestas patronales se han convertido cada año en un elemento de atracción cultural. Entre las figuras sobresalientes que ha dado Atomayor se encuentran dos presidentes de la República. Se trata de Pedro Guillermo Guerrero y su hijo Cesario Guillermo. Tenemos dos que fueron trascendentales, papá e hijo. O sea, Pedro Guillermo nació en la Rodada en Atomayor y fue presidente de la República. Y fue un general que participó en varias batallas en contra de los españoles. Pedro Guillermo fue un militar y comerciante nacido el 29 de junio de 1814. Fue presidente interino de la República desde el 15 de noviembre al 8 de diciembre de 1865. Luchó en contra de la anexión a España proclamada por Pedro Santana. Como consecuencia de este hecho, promovió un levantamiento armado en Atomayor en octubre de 1863, el cual arrojó las batallas de Matapalacio y de La Plaza. Pedro Guillermo murió fusilado en el Ceibo el 18 de febrero de 1867. También tenemos a Cesario Guillermo, que fue su hijo, que fue presidente de la República. Cesario Guillermo. Primero fue presidente provisional de la República en 1878 y luego presidente constitucional en 1879. Nació en la Rodada de Atomayor el 8 de marzo de 1847. Fue el primer presidente dominicano con grado de doctor en leyes. Ellos dos son la única pareja de padre e hijo que han ocupado la presidencia de la República. Otros personajes destacados de aquí son los baloncetistas Nilcia Reyes y Héctor Monegro el Vikingo. Además, los artistas Antoni Ríos, Rasputín, Roberto del Castillo y Sonia Silvestre. Atomayor del Rey es un pueblo de larga historia. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.